Eh, yo hice los últimos 2 años del bachiller, los hice en el Instituto Santa Lucía, en Varela. Y bueno, a partir de ahí con los compañeros ya cantaba, me seguían mucho donde estaba, hasta que se hizo el recital de la zona sur, que estuvo León Gieco, Lito Nevia, y un montón de bandas de aquella época, una mejor que la otra. Este, y ese día, bueno, había muchísima gente y a partir de ahí ya me empezaron a contratar de los bares para tocar, porque, bueno, siempre fui compositor, siempre hice mis letras y a la gente les gustaba y la verdad que me seguía bastante gente por ahí, por Florencio Varela. Tengo grandes amigos por ahí, grandes amigos de toda la vida. Al principio eran grupos de amigos, guitarreadas, fogones, al principio era eso. Como todo movimiento, como toda música popular, el rock, te imaginas que las letras de las canciones hablaban de lo que estaba pasando en ese momento, estamos hablando del año 70, dictaduras, atentados, terrorismo, te imaginas, y claro, como toda cultura popular, el rock and roll, las letras hablaban de lo que estaba pasando en esa época. Luego empezaron a abrir bares, se empezó a hacer músico en vivo, la época del Café Concert, que empezó en Buenos Aires. Entonces en Varela hubo 4 o 5 bares donde se hacía música en vivo y bueno, yo iba a cantar a todos ellos, me contrataban y era una época en la que existía una ley que sacaron los militares que se llamaba la ley del repertorio. Entonces yo cada vez que los viernes tenía que pasar por la comisaría y dejar las letras de mis canciones para ver si me las autorizaban a cantar o no. Era una época durilla, muy durilla, y más que como todo el mundo, en mis letras reflejaba lo que se estaba viviendo en ese momento. Había mucha persecución, había mucha persecución. Yo recuerdo que venían, pasado 1 año, 2 años de estar cantando en la zona de Varela, de Quilmes, de Espeleta, de Huil, de Avellaneda, Buenos Aires. Este, en Florencio Varela me pasaba sobre todo. Pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, llegó un momento que ya no me contrataba más nadie, porque era evidente que te perseguían por la letra de tus canciones, ¿no? Era Claro. una época difícil. Claro, estamos a la época de la burbuja política que fue del 70 en adelante, cuando arrancaron, qué sé yo, año 68 escuché el primer long play de los Beatles que le habían regalado a mi hermano y me rompió la cabeza. A partir de ahí, bueno, viví la época de los Gatos, de Almendra, de Manal, de Box Day. Bueno, después vinieron las dictaduras y ya se hacía difícil trabajar en los bares, se hacía difícil, se hacía bastante difícil. Recuerdo que una vez hicimos un recital me acordé ahora, en el Salón de los Bomberos Voluntarios, que estaba ahí en la calle Monteagudo, Claro. y cantábamos Rubén Guito, yo, y no me acuerdo quién más, pero como estaba totalmente perseguido, hicimos como una especie de simulacro, había un compañero en una esquina, uno a 50 metros, otro en la puerta del lugar y así a la derecha. Cuando veían un patrullero se avisaba y cuando llegaba la policía no había nada, estaba la gente charlando. Teníamos que hacer esas cosas para poder mandar nuestro mensaje, ¿no? Para mandar nuestra creación, nuestras poesías, nuestra música. Pero tuvimos que llegar a hacer eso, sí, sí. Bueno, te explicaba de que me vine para Ibiza porque de los 17 años que me fui de casa y me fui a Brasil 4 años y me fui a Paraguay, me fui a Chile, me fui a Venezuela, viajé, me vine para Grecia y un día recalé en Ibiza y me enamoré de la isla.
Me enamoré de la isla. Tiene cosas la isla como mi pueblo cuando yo nací, que yo nací en Claypole. Ajá. Y la isla al principio tenía muchas cosas que me hacían acordar a Claypole, sobre todo el olor, que es lo que nunca te puedes olvidar. El olor te trae la memoria de tu vida, los olores. ¿Cómo te marcó a vos el inicio de esa etapa del rock en Varela, que nos contabas que te prohibían las canciones, te leían las letras, te llevaban en cana? Eso trasladado a tu actualidad o a tus últimos años, ¿cómo lo recordás? ¿En qué lugar lo tenés de tu memoria? Eh, Me marcó en el sentido de que quizá fue mi primer fracaso con la música. Me sentí fracasado en cuanto a no poder expresar lo que... Cuando no podés expresar lo que sentís. El artista es una persona que con una sensibilidad y cuando no puede expresar esa sensibilidad, y no porque él no quiera, no guardo, a veces lo cuento como una aventura. Ayer cuando contaba con unos amigos que estaba aquí y hablaba de la ley del repertorio y toda esa historia, hoy lo vive como una gracia, pero en ese momento fue una gran frustración, porque eso siguió un montón de años, no fue un año. Y, y me acuerdo que íbamos a ver a León Gieco y le pedíamos Hombres de Hierro y León te decía, tenía razón, si no me metan en quilombo, no la puedo cantar. Claro. Y era así, y era así. Entonces eso te produce una frustración grande que me hizo dejar la música bastante tiempo también. Seguí componiendo siempre, pero me hizo dejar los vivos mucho tiempo esa frustración. Yo soy de Claypole. Acá, En casi. Varela, en Varela hice cuarto y quinto año secundaria y en el Instituto Santa Lucía. Claro. Porque hoy me estaba acordando que el himno del Santa Lucía, la música es mía. Mira vos. Y hoy me estaba acordando que el rector me pasó la letra y me daba indicaciones y yo hice la música del instituto, que creo que la siguen cantando todavía. El concierto de Florencio Varela, las bandas que había, me acuerdo que había Visión de Paz, que era de un chico que uno de los que organizó, Simbernov se llamaba, Simbernov. Era una mejor que la otra, eran bandas de Florencio Varela que era una mejor, Genios, Claro. donde tocaba Medina, y me acuerdo que ese día tocó Lito Nevia, toqué yo, después tocó León Gieco y terminó el concierto, y ya era de noche. Y cuando me bajo del escenario, vienen los organizadores y me dice, Omar, está toda la policía en la esquina esperándote. Entonces, el Santa Lucía tenía un gallinero que salía por atrás, que había montones de gallinas, y salí por ahí y me fui a la casa de la que era mi novia en esa época,